Minas del Congreso de la República una ley que prolonga el REINFO, es decir, el registro para la formalización de la minería, no 2 años como el dictamen preveía, sino solo 1 año, es decir, hasta fines del próximo año, el año 26. Al mismo tiempo, no se admitió que se reincorporasen al REINFO las 50.000 personas que habían sido separadas en el mes de julio pasado por no haber dado ninguna prueba de querer formalizarse. Y hay el tema pendiente del censo minero también. Se ha votado a favor de este texto, pero habrá que votarlo una segunda vez porque el número de firmas fue insuficiente y el procedimiento parlamentario requiere una segunda votación en el curso de los próximos días. Hemos invitado por esa razón, como ha sido ya dicho, a la vicepresidenta de esta comisión, que hemos visto pugnaz por sus ideas en la comisión, Diana González, así como fue pugnaz en las canchas de vóley cuando era voleibolista profesional. Muy buenos días, señora González. Buen día, Fernando. Buen día, Mavila. Muy buenos días. ¿De qué depende de que se proceda a un segundo voto? ¿En qué situación estamos respecto de eso? Tanto más que al parecer ha habido una demanda de reconsideración del voto que ya tuvo lugar. Efectivamente, el día de ayer se ha aprobado una prórroga por 1 año. Lo que hemos logrado es presentar una cuestión previa para mantener a los 50.000 hoy mineros ilegales donde realmente les corresponde, porque lo que pretendía este predictamen era revestirlos de informalidad nuevamente. Y creo que aquí un dato importante a recordar es que el 90% de estos 50.000 mineros no presentaba actividad, estaban suspendidos 4 años. Y otro dato importante que lo presenté ayer después de mi reunión con el superintendente de SUNAT es que increíblemente con 50.000 REINFOs menos, la recaudación aumentó en 600 millones de soles. Entonces, que esas dos cosas. ¿Qué demuestra eso? Eso demuestra, y lo dije ayer también, que hay un mercado para traficar los REINFOs. No tienen miedo de hacerlo a través de redes sociales, piden alquilar REINFOs suspendidos. No importa si la autorización de su CAMEC está vencida, ellos se encargan de solucionar todo ello. Entonces, si no están trabajando, pero quieren aún el REINFO porque es un amparo legal, están traficando los REINFOs. Hay una reconsideración, un mecanismo que tenían estos excluidos, además, para que se revise su situación. Pero únicamente de esos 50.000 o casi 50.000, creo que apenas 3.000 son los que han presentado, 2.700. Poco más de 2.000 presentaron el recurso de reconsideración hasta cuando se venció el plazo, que fue aproximadamente en el mes de julio. Esos todavía están van a en evaluación. Sí, ellos van a continuar su proceso como todo ciudadano tiene derecho al recurso de reconsideración, ¿no? Pero también hay que mencionar, estos 50.000 han tenido años en este eterno proceso de formalización y además han tenido la opción de presentar el recurso de reconsideración. Solo poco más de 2.000 lo hicieron. Nadie más lo hizo. Sin embargo, quieren que el Estado siga invirtiendo más tiempo, dinero, recursos en personas que no tienen la más mínima voluntad de formalizarse. Usted nos ha dicho que de esos 50.000 hay un grupo mayoritario, largamente mayoritario, que no tiene ningún registro de actividad durante los últimos años. ¿Quiénes son? ¿Qué hacían? El 90% de ellos no presentaban actividad, tenían el REINFO suspendido hace 4 años. Y por eso es que finalizan su proceso de formalización minera en el mes de junio. Nuevamente, como todo ciudadano, han tenido derecho a presentar un recurso de reconsideración, poco más de 2.000 lo hicieron, y lo que realmente nos debe congregar el día de hoy es el debate por los 30.000 que quedaron en carrera, esos 30.000 que aún tenían posibilidad de formalizarse, que lamentablemente el Ejecutivo no ha hecho su tarea respecto a ellos. Yo personalmente... ¿Cuál es esa tarea que no se ha hecho? Por lo menos hablar, conocer al ministro de Energía y Minas, presentarse al Pleno. Si ya no lo hizo en la comisión y no tuvo las agallas para presentarse en la comisión, yo hubiera esperado que se prepare para una exposición en el Pleno. Decirnos por qué no 2 años, por qué 1 año, por qué 18 meses, si iban los 50.000 o no, las causales de exclusión, porque ese dictamen también estaba suspendiendo causales de sobre exclusión. ese punto nos gustaría conversar, porque lo que se decía es que de contrabando, o lo que preocupaba y lo que encendió las alarmas fue que dentro de este dictamen, mucho más allá del plazo al 26 o al 27, lo que venía de fondo era un contrabando para atar de manos al Estado en la fiscalización y el control de la minería ilegal y permitir, por ejemplo, que incluso con una observación de CERNAMP, ¿no?,
la minería continuara ahí donde Cernam dice no se puede, es decir, eliminar incluso esa restricción. Ahora, anoche en Prueba de Fuego conversamos con el exministro del Ambiente de Dina Boluarte, Juan Carlos Castro, y él mencionó un caso en particular. Yo quería preguntarle si usted tiene información sobre la remoción del señor Máximo Gallo. Máximo Gallo, quien fuera director de formalización minera, ¿no? Y que habría justamente estado a cargo de la Dirección General de Formalización y es el principal responsable de haber hecho esta auditoría para evaluar y retirar a estos 50.000 mineros. Hay un cambio de pronto, hay un cambio que se ha producido y él se sorprendía y decía, pero no nos han dicho a qué obedece esa remoción si estaba precisamente haciendo aparentemente un buen trabajo. ¿Tiene usted información al respecto? Bueno, yo he visto al señor Gallo en las mesas de trabajo sobre formalización minera cuando fueron convocadas por el ex premier Arana en la gestión del ministro Montero. De hecho, él explicaba la data del sector. Luego salió, llamó mucho la atención su regreso el 30 de octubre, si no me equivoco, fines de octubre el señor regresa. Pero lo que 31 de octubre y el 2 de diciembre, ese fue el plazo en el que estuvo. Lo que llama mucho más la atención es que no sé si el Ejecutivo no tiene capacidad para convocar profesionales y convoca y luego después de un mes se da cuenta que de pronto no estaba alineado a lo que estaba buscando el Ejecutivo, en este caso, y finalmente lo que también llama mucho la atención es que el señor Gallo no haya tenido oportunidad de entrevistarse con el señor ministro, si es que en teoría este era un tema tan relevante. Gallo también se ha pronunciado sobre su situación y ha denunciado que el sector ha sido capturado por intereses políticos y económicos. Y de esto responsabiliza, según su testimonio, a Mario López Tejerina, que es asesor del congresista Ilich López, de Acción Popular, que además, bueno, está investigado, pero digamos, Mario López sería quien estaría hoy a cargo de ese proceso. Es lo que ha dicho el señor Gallo en una entrevista al portal de investigación Territorio Tomado. Bueno, esos pormenores no los conozco. Sí, como te digo, llama mucho la atención que lo hayan convocado por un mes, que no haya tenido oportunidad de reunirse con el señor ministro. Que pero digo, atando cabos y a lo que usted ha reclamado, que es la presencia del ministro, también es interesante ver cómo alguien que había participado en la exclusión de esos mineros, finalmente, y estaba haciendo justamente ese cambio, de pronto lo sacan, ¿no? Sí, porque realmente con la ley que el Congreso le da el año pasado al Ministerio, le da todas las facultades y las competencias para este proceso de depuración. Una depuración que ha sido positiva para la economía nacional. Ahora, yo sinceramente creo que nadie veía venir que 50.000 finalicen su proceso de formalización minera en el mes de junio y que esa decisión pueda mantenerse fuerte. Es lamentable que una vez con la nueva presidencia de la Comisión, con la nueva presidencia del país, no haya una posición firme respecto a este tema. Ahora, no son pobrecitos, nadie los ha excluido. Han finalizado su proceso de formalización porque durante años no tuvieron la voluntad de hacerlo y cuando tuvieron una oportunidad para reconsiderar esa decisión, tampoco lo hicieron. Señora González, tenemos que ir a una pausa, digerir las informaciones que nos ha dado y preguntarle otros aspectos para hacernos una idea global, porque la cosa es más compleja de lo que parecía. Por favor, nos acompaña unos instantes, una pausa y regresamos a Ampliación de Noticias. Estamos conversando con la congresista Diana González, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, que ha tenido una importante sesión el día de ayer, donde se ha aprobado un proyecto de ley que debe ser sometido en los próximos días a una segunda lectura, que no admite que se prolonga el reinfo por 2 años, sino, como había sugerido el presidente José Gerí, solamente por 1 año, es decir, hasta fines del año próximo, año 26, y que al mismo tiempo no ha admitido que se reincorporen a la lista de reinfo a los 50.000 mineros que habían sido excluidos en julio pasado. Nos explicará la señora González qué está en juego ahora respecto de la reconsideración solicitada y respecto de la voluntad de algunos de que no se proceda a una segunda lectura que le daría validez a una ley, puesto que ha sido votada con un número insuficiente de congresistas. Sí, es muy probable que hoy retomemos el debate sobre el tema. De hecho, ayer fuimos convocados a una sesión extraordinaria para el día de hoy con la Comisión de Energía y Minas a la 1 de la tarde. Esta sesión ha sido cancelada.
y no sería, digamos, anormal que intenten retomar el tema en el Pleno, intentando ingresar algunas reconsideraciones a las votaciones de ayer. Hoy tendría que ser. Mismo, sí. Durante la tarde. Sí, el Pleno inicia a las 10 de la mañana y ahí vamos a estar atentos para ver qué es lo que pasa. Muy bien. Y lo de la segunda votación, eso es en 7 días, ¿no? Sí, según el reglamento, aquella votación que no puede ser exonerada con 78 votos tiene que esperar 7 días para la segunda votación. Ahora, yo espero que realmente haya este plazo de reflexión para la segunda votación y que desde ningún lugar se intente jugar con alguno de estos mecanismos, como por ejemplo exonerar de este plazo de 7 días para hoy impulsar la segunda votación, que no corresponde. Quisiera saber si usted ha sentido que la postura del Ejecutivo en estas materias es clara y homogénea a todos sus miembros, porque hemos escuchado matices entre el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros y sobre todo la ausencia clamorosa del ministro del sector, que es el ministro de Energía y Minas. Cero firmeza por parte del Ejecutivo. Me pareció una posición muy conveniente salir a declarar después de ya haber tenido un texto aprobado en la Comisión de Energía y Minas. Y no es un dato menor el hecho de que el presidente declare después, sabiendo que tenía 3 votos muy importantes en la comisión que pudieron permitir llegar con un mejor texto al Pleno. Los de Somos Perú. Los de su bancada, ¿no? Entonces, definitivamente no tiene una posición firme. Yo destaco que el señor Premier desde el inicio mantuvo una posición en contra del retorno de los 50.000 mineros hoy ilegales, que no es la posición que vemos ni sentimos por parte del Ministerio de Energía y Minas. Y por eso era importante que el ministro asista al Pleno, que nos pueda dar la data, la estadística, la información que ellos tienen como MINEM. Porque necesitamos escuchar también, por ejemplo, la remoción del señor Gallo, por qué 1 año, por qué 2 años, por qué los 50.000, las causales, pero no ha sucedido ello. Correcto. ¿Qué pasa con esas medidas o esas complementarias, disposiciones complementarias que algunos especialistas advertían iban a poner en jaque al gobierno su capacidad de control y fiscalización? ¿Cómo han quedado finalmente? Esas letras chiquitas del dictamen, las porque letras chiquitas, sí. Si realmente el objetivo de la comisión era la prórroga, hubieran presentado un texto con ese artículo. Prórroga, pero no, ellos han intentado meter de contrabando a través de disposiciones complementarias transitorias, que era el caso de los 50.000 mineros, y disposiciones complementarias finales, que era el caso de las causales de exclusión del registro, que aún están vigentes, que hemos logrado a través de una cuestión previa que no las suspendan, porque era increíble, era realmente impunidad, ilegalidad, pueden invadir. Pero eran inconstitucionales, además. Y lamentablemente eso ha sido aprobado en la comisión, ¿no? O sea, ese es el texto que llega al Pleno. Y ahora lo que a mí me parecía... ¿Puede ponernos un ejemplo para la gente que nos está escuchando, que entienda bien cuál era ese contrabando que se podía aprobar? Porque el Tribunal Constitucional ha sido claro y los especialistas, y a veces es difícil entender, pero por ejemplo esto le daba impunidad incluso a quienes desarrollan minería en zonas de amortiguamiento de reservas naturales, y eso es gravísimo. Te voy a poner 3 ejemplos, Mávila. Podían invadir, no había respeto a la propiedad privada, obstaculizar acciones de verificación o de fiscalización y la transferencia o uso indebido del propio Reinfo. No pasaba nada, se iban a suspender todas esas causales de exclusión. Eso a través de una cuestión previa presentada por el congresista Morante. Se pudo también votar por separado, al igual que mi cuestión previa sobre el no retorno de los 50.000 mineros. Por lo tanto, ilegales. se mantienen vigentes. Por lo tanto, se mantienen vigentes, pero nuevamente, eso ha sido el día de ayer. Hoy pueden intentar una reconsideración y yo sinceramente no creo que estén pateando esto necesariamente para el siguiente gobierno, sino para la siguiente legislatura. Ellos van a intentar seguir luchando por sus ideales. Y sí, por otra parte, a propósito de ideales o contraideales, ¿en qué situación ha quedado la idea de hacer un censo sobre la población minera en el Perú?
Ese censo se mantiene con este texto. Yo creo que de pronto puede existir una buena intención con intentar identificar cuál es la población, las demandas de esta población, pero por otro lado también hay que considerar los aspectos negativos en contra que esto pueda traer, un revestimiento a esta población para que finalmente tengan un manto sagrado y que no les pueda pasar nada. Claro, para que quienes aparezcan en ese censo, es decir, una suerte de plan B para el REINFO. Correcto. Ahora, el señor Máximo Becker hablaba de una población, decía, de un trabajo directo de la minería artesanal, que es lo que él dice, de 1 millón de personas, y que eran 4 millones de peruanos realmente los que comprendía toda la cadena productiva. Por eso es que él exigía que, si había fracasado el proceso de formalización, el plazo se extendiera. ¿Realmente se tiene idea de cuál es la población vinculada a la actividad artesanal que podemos deslindar, digamos, de la minería ilegal? Yo creo que eso es importante. Y también es importante mencionar que el señor Becker no está dentro de los 50.000 ilegales. Él es uno de los 30.000 informales que están en un proceso eterno de formalización. A través de Confemín. A través de, sí, esa es su confederación. Y llama mucho la atención también que el señor, tan conocedor de la materia, lleve más de 30, 33 años en la misma situación, mantenerse pequeño. Yo creo que el objetivo de todos es seguir creciendo. Y aquí hay otra cosa que también me mencionó Sunat, enanismo tributario. O sea, es mejor quedarse pequeños para mantener este enanismo tributario. Ayer hablábamos, por ejemplo, y le preguntábamos sobre esta propuesta para que a través de la formalización, por ejemplo, uno de los requisitos fuera tener un mínimo de 10 trabajadores en planilla. Y él decía que no, que eso no era posible, que no se ajustaba la actividad a la forma en que se establece la planilla en el Perú y que tenían que ser 5. Porque él no tiene trabajadores, él tiene socios de campaña y las campañas pueden durar 20, 21 días. Yo creo que ahí tiene un punto válido, que si no hubiera pateado el tablero en las mesas de trabajo con PCM, hubiera podido tener la recepción por parte del Ministerio de Trabajo. Pero hablaba de un régimen laboral especial, ¿no? Sí. Porque la planilla resultaba inviable en los términos en que la conocemos, digamos, las exigencias por las temporadas y los calendarios en que se desarrolla la actividad. Y como te digo, creo que ese es un punto a analizar que él lo dio en estas mesas de trabajo. Y sí, o sea, nosotros entendemos que son campañas, que no están los 365 días, no tiene a todos ahí, pero también es cierto que no todos son socios. O sea, por supuesto que tienen trabajadores y hay que cumplir con las obligaciones de esos trabajadores. No se puede exponer a gente a estar trabajando 24 horas al día. Señora Diana González, en las entrevistas que se han hecho ayer a los mineros que estaban manifestando fuera del Congreso mientras ustedes sesionaban, habrá escuchado, me imagino, las cornetas y los tambores usted, varios decían lo siguiente: nosotros trabajamos en concesiones después de habernos puesto de acuerdo con los titulares de las concesiones, pero cuando nos llevamos el oro que hemos extraído, ellos sostienen que la ley, que la calidad del oro en los concentrados es menor de la realidad y entonces quieren pagarnos menos, razón por la cual no es rentable para nosotros trabajar en esas condiciones. ¿Cuál es la realidad sobre este problema de la relación entre los titulares de las concesiones y los mineros informales que trabajan ahí y que buscan para eso tener un contrato con los titulares? Creo que es muy rentable para ellos. Nadie se da el lujo de parar desde el 17 de noviembre hasta hoy, 5 de diciembre, estar en la avenida Bancay sin trabajar y sin llevar un pan a su casa. O sea, lo que no podemos negar es que los señores tienen logística y recursos y saben muy bien cómo parar un país. Ahora, siempre se ha hablado de la narrativa de los pequeños contra los grandes, ¿no? Y la verdad es que gran porcentaje de la superposición es entre los mismos pequeños. 2/3 partes de superposición de los territorios es entre pequeños. Yo sinceramente pensé que el principal problema de los señores era el contrato. El famoso contrato de concesión. Con los titulares. Con los titulares. Grande fue mi sorpresa cuando en estas mesas de trabajo esa no era su mayor preocupación. Su mayor preocupación salió a relucir cuando les exigían la autorización de su CAMEC para explosivos. No, ¿cómo va a ser eso posible? Las interdicciones, queremos a Defensoría que acompañe, la Fiscalía, la Policía. ¿Por qué? Porque lo que decía el decreto supremo que ellos querían derogar como un trofeo político era, después de la transferencia del acervo documentario de los gobiernos regionales
al MINEM, tienen 90 días para el inicio de trámite de la autorización con SUCAMEC. Ellos pusieron como fecha que esos 90 días se vencían el sábado 18 de agosto y que eso no era posible de ninguna manera. Como no se derogó ello, es ahí donde los señores salen de la reunión. Claro, ¿Cuál es el objetivo de esta maniobra cuando estamos hablando de algo tan grave como la circulación de explosivos en nuestro país? Correcto. Y todos entendemos que cualquier persona natural o jurídica en el país necesita una autorización para utilizar explosivos independientemente de la actividad, no solo para la minería. Eso a mí me llamó muchísimo la atención y lo decía ayer. O sea, es realmente que puedan seguir con estos explosivos por todo el país y no les pasa nada porque tienen el Reinfo como un amparo legal, con un insumo elemental también para las extorsiones. Acá hay muchos delitos conexos y no escucho a mis colegas preocupados por los derechos humanos, trata de personas, por el medio ambiente. Es una posición muy conveniente la de ahora. Bueno, señora González, creo que vamos a seguir conversando en el curso de los próximos días, sobre todo a propósito de la segunda lectura de esta ley, que en principio tiene que hacerse en un plazo de 7 días, ¿no? Sí, llamaría mucho la atención que se exonere ese plazo y se haga el día de hoy, pero para eso estaremos atentos, como siempre, de manera presencial en las sesiones. Muchas gracias por su presencia. Nosotros también, sí, Mabel, estaremos atentos. Es un tema en el que hay en juego mucho, no solamente trabajo para peruanos, sino legalización de una actividad que, como dice usted, termina por tener ramificaciones con otro tipo de actividades criminales. Muchísimas. Estimado Fernando Mavila, muchas gracias a ustedes por el espacio. También quiero agradecer a mi bancada Avanza País, que ayer me acompañó en toda la lucha. Hemos sido de las pocas bancadas que de manera unánime hemos votado en contra de este dictamen. A ello, mi agradecimiento. Muchas gracias, señora González, por su presencia acá y muy buenos días. Hacemos una pausa, Mavila. 9:33.